Buenos días, tardes o noche, depende de cuándo vea esta presentación. Mi equipo solamente consta de dos personas, Rivera Pérez Dalia Azenet y yo, la guapa Martínez Ayllolo Joaquín, expondremos sobre la pobreza. Para entender qué es la pobreza, tenemos que saber que en las ciencias sociales eh, hay al menos 12 sentidos específicos. Está la pobreza como concepto material, el cual dice que la población es pobre porque no tiene algo que necesita o cuando carece de los recursos para acceder a las cosas que necesita. Está separado por varios grupos. Uno es el grupo de la necesidad, que define a la pobreza como la falta o carencia de bienes o servicios materiales a la que toda población debería poder acceder. También está la limitación de recursos, las cuales son cuando las necesidades mantienen un vínculo estrecho con los recursos, cuando no hay muchos recursos para cubrir todas las necesidades de una conglomeración de personas. También está la pobreza como situación económica, la cual dice que la pobreza está asociada a una falta de recursos, que también puede ser entendida en términos económicos. Uno de los enfoques más utilizados para medir la pobreza es justamente la situación económica, a tal punto que muchos científicos suelen considerar como pobreza a solamente la persona que tiene bajos ingresos económicos. Eh, Está la pobreza en las condiciones sociales, la cual dice que la idea de clase social identifica la posición socioeconómica con el estatus socioeconómico. Para esta concepción, los roles sociales y ocupacionales son constitutivos de la nación de clase. Está también la carencia de seguridad básica, que es cuando no todas las personas tienen la seguridad que todos necesitaríamos o que tendríamos que tener en nuestra día a día. Está la pobreza como un juicio moral, la cual es una privación severa y se considera que las personas son pobres cuando se juzga que sus condiciones materiales son moralmente inaceptables. Hay muchos tipos de definiciones de pobreza, pero la mayoría, como ya dije anteriormente, solamente es considerada pobreza cuando no hay un buen nivel económico, ya que con esto pues no hay alimentos, no hay una buena calidad de vida, no hay servicios médicos, etcétera. La pobreza en el mundo es un tema que se tiene que todos los años se recalca cuando hay cuando hay reuniones entre los países, mayormente con la ONU, este, y se ha demostrado que más de 800 millones de personas viven con menos de 1.25 dólares al día, lo cual serían 20 pesos, casi los 40 pesos. Este, y por lo cual muchos no pueden alimentarse, no pueden tener agua potable, no tienen lugares adecuados donde vivir. Esto según los datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La mitad de los niños son pobres. Las mujeres representan la mayoría de los pobres en la mayor parte de las regiones. De la población mundial, sobre las personas de 15 años o más, alrededor del 70% no tienen ninguna formación o instrucción básica. Las mujeres también son las mayores, son las que mayormente son pobres en el mundo, ya que muchas llegan a sufrir violencia y el hombre pues se va fácilmente de la casa a conseguir
un trabajo y mantenerse ellos solos, pero las mujeres no tanto cuando ya tienen varios hijos por las mismas condiciones en donde viven. Hay muchos pobres que viven en zonas de conflictos, violencia y se espera que como va la situación, la cifra aumente en un 67%. A pesar de que muchas personas han salido de la pobreza, apenas habían escalado un peldaño con la situación que se está viviendo acerca del el COVID-19. Se estima que van a regresar y se empujará a más personas, un alrededor de 88 millones y 115 más de personas a la pobreza extrema, con lo cual se dará un total de 703 millones y 729 millones de personas en situación de pobreza. La pobreza en Latinoamérica. En América Latina y el Caribe, los pueblos originarios constituyen más de un 8.5% de la población. Estos mismos pueblos están con muchas personas en situación de pobreza extrema. Hay datos como el Convenio sobre Pueblos Indígenas que afirman que los pueblos indígenas comprenden a cerca del 30% de las personas que viven en pobreza extrema. El promedio mundial de los indígenas en situación de pobreza es del 19%. Comparativamente, esta cifra dice que los pueblos autóctonos de América Latina son 3 veces más proclives a padecer un flagelo de otros grupos de población. Un estudio también señala que la región y la pobreza extrema está asociada al género. Como resultado, el 7% de las mujeres indígenas vive con menos de $1.90 diarios. De acuerdo a la OIT, las mujeres indígenas dependen desproporcionadamente de un empleo informal, que más del 85% de ellas solo consigue trabajando de una economía informal. Además, los pueblos indígenas tienen pocas oportunidades de conseguir un empleo de calidad y tienen un 35.5% más de probabilidad de trabajar en la economía informal que los trabajadores no indígenas, a lo que supone la mayor brecha de informalidad en todas las regiones. El documento destaca que el salario de las personas indígenas con empleo remunerado está un 31% por debajo de los otros trabajadores, la mayor brecha salarial de las personas indígenas en el mundo. Este informe sostiene que uno de los principales problemas de los pueblos indígenas es la desigualdad que enfrentan en materia de educación, con casi del 32% de adultos que trabajan sin ningún tipo de estudios, un número que contrasta con el 13% de adultos no indígenas que tienen una formación alguna. La OIT deplora que en 30 años después de haber adoptado el Convenio Internacional sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, estos siguen siendo más proclives a una pobreza y a afrontar obstáculos en la esfera laboral, y advierte que la imperiosa necesidad de solucionar el gran flagelo que sufren estos colectivos. Sin embargo, aclara que solo el 15% de estas poblaciones viven en países cubiertos por este impacto. La población indígena mundial es de más de 476 millones de personas y al contrario de sus condiciones harían pensar, el 80% de ellas vive en una renta media. El estudio subraya que en la actualidad la subsistencia y actividades económicas de muchos pueblos indígenas se han transformado y que alrededor del 45% de trabajadores indígenas están fuera del sector agrícola. Otra conclusión es que pese a su predominancia entre los pobres a nivel mundial, los pueblos indígenas tienen una tasa de participación laboral superior a las contrapartes no indígenas, el 63.3 frente al 59.1. Sin embargo, estos números muestran diferencias sustanciales en cuanto a la calidad del trabajo. Esto quiere decir que no por nacer en un pueblo indígena quiere decir que necesariamente vas a ser pobre por el resto de tu vida, ya que muchos sí tienen la oportunidad de buscar a salir un trabajo
y encontrarlos y poder ganar un, un cierto dinero para poder subsistir de mejor manera. Pero estos casos son muy pocos, ya que la mayoría pues no tiene mucho apoyo del gobierno, aunque sean nuestras raíces. Bueno, pues lo que acaba de decir mi compañera, encontré, el Coneval hizo una comparación de la pobreza en México exactamente durante 10 años, que van del 2008 al 2018. El número de personas que se encuentran en situación de pobreza aumentó del 49.5 al 52.4 millones de personas entre estos años. Se puede ver reflejado en la gráfica cómo es que la pobreza fue aumentando cada año fue aumentando mucho más hasta que llegó en el pico en el 2014 y esta volvió a bajar. Pero aún así, entre estos 10 años, pues no se vio no disminuyó en nada, sino es más que aumentó demasiado. Y se puede distinguir un aumento en la pobreza en gran cantidad en los años del 2002 al 2014, como dije. También, bueno, la anterior gráfica fue de la pobreza en general. También podemos ver la gráfica de la pobreza extrema, que en esta se ve que pasó del 12.3 a 9.3 millones de personas, es decir, que bajó del 11% al 7.4%, mostrando una disminución. Pero claro, estas personas no bajaron de la pobreza, bajaron de la pobreza extrema a quedarse en un nivel de pobreza general, lo que significa que pues siguen estando en un intermedio de... También podemos ver que muchas de las cosas que afectan la pobreza, pues son la pobreza afecta muchas cosas, y en este caso son las carencias sociales. Durante estos años se muestra un mejoramiento en los indicadores de carencia a nivel internacional. Pues las personas que bajaron de la pobreza extrema fueron mejorando su vida. Entre las carencias que existen está la educativa, los servicios de salud, la seguridad social, la vivienda y la alimentación. Eh, Bien sabemos que las personas que se encuentran en pobreza extrema no cuentan con la mayoría de estas, porque, por ejemplo, al no tener el dinero, no pueden pues obtener un buen servicio de salud, y muchas veces pues son rechazados por el simple hecho de ser pobres. Tampoco tienen seguridad social porque muchas personas los ven mal al no tener dinero, y pues tampoco tienen una vivienda muy buena en la cual subsistir. Además de la alimentación, pues debido al poco dinero que se gana, no pueden obtener alimentos y poder complementar su alimentación de manera correcta. El promedio de las carencias para las personas en situación de pobreza pasó del 2.8 al 2.2 millones de personas. Claramente se ve pues la disminución de las carencias, pero aún así siguen siendo muchas personas las que se encuentran dentro de la pobreza. Por otro lado, el promedio de las carencias para las personas en pobreza extrema pasó del 3.9 a 3.3 millones de personas. Como lo dije antes, pues las personas que bajaron de la pobreza extrema, pues se quedaron en un nivel de pobreza en general, y aún así bajó un poco, pero sigue siendo demasiada gente. Y bueno, podemos ver en las siguientes gráficas cómo es que las distintas perspectivas de la vida pueden generar los casos de pobreza. La población en situación de pobreza según su residencia. Es claro que una persona que vive en un lugar de zona residencial, pues no vive igual que las demás. Y en este caso se compara la rural con el urbano. Es muy visto que las personas en un lugar urbano tal vez sí sufren de pobreza, pero no demasiada, debido a que tienen a su alcance mayor cantidad de oportunidades. En cambio, en la rural existe un nivel muy, muy alto de pobreza. El porcentaje de la pobreza en zonas rurales durante estos 10 años pasó del 62.5 al 55.3%. Normalmente las personas, para evitar el caer en la pobreza, emigran de un lugar rural a una zona urbana. La siguiente gráfica es la población en situación de pobreza según las pertenencias étnicas.
Se ve muy bien también que las personas con etnia indígena pues suelen ser las más pobres, y las de no indígena pues son las que muestran menor porcentaje de pobreza. Esto se ve que las personas que hablan la lengua indígena pasaron del 76% al 74.9% de pobreza. Aún así bajó un poco, pero se ve claro que hay altas y bajas. En las que no hablan lengua indígena, pues también bajó un poco, pero siguen teniendo un menor porcentaje que las personas hablantes indígenas. Las siguientes gráficas son según el sexo. Se ve que las personas que más pobreza, bueno, en esta gráfica pues van por igual, no es como tanto discriminación en el tipo de pobreza, pero sí se ve que tienen sus altas y bajas. Aún así disminuyó un poco, pero pues no es demasiado, porque el porcentaje de las mujeres pasó del 44.6 al 42.4 entre estos 10 años, y el de los hombres fue del 44 al 41.4%. Se ve muy claro que las personas que más bajaron de pobreza fueron los hombres. Las siguientes son pobreza según los grupos de edad. Se ve muy claro que las personas con mayor porcentaje de pobreza son los menores de 18 años debido a las faltas de trabajo, porque muchas personas no suelen darle trabajo a la gente sin experiencia, aún teniendo una carrera técnica o algo así. Y esto es muy difícil teniendo pues menos de 18 años, al igual que pues no está permitido pues trabajar a la minoría de edad. Y los jóvenes y adolescentes del 2, de 12 a 29 años son como en este caso las más bajas en el porcentaje de pobreza de los adultos mayores, que son de 65 a más años, y pues se muestra que también tienen un alto rango de pobreza. Eh, También podemos ver que las personas en la siguiente gráfica son la población con discapacidad en situación de pobreza. Las personas que cuentan con alguna discapacidad pues son las que mayor cantidad de pobreza tienen, debido igual a la falta de trabajo a la falta de trabajo que tienen, porque es obvio que muchas empresas no logran no llegan a aceptar a personas con alguna discapacidad en sus instalaciones, y esto genera un gran alto de pobreza, además de tener que pagar, pues, dependiendo de la discapacidad, los distintos tratamientos que llegan a ser muy altos. La siguiente gráfica es la población en situación de pobreza según sus características seleccionadas. Aquí podemos ver que, tomando en cuenta todas las anteriores gráficas, si juntamos todas las que tienen menos la mayor cantidad de, de porcentajes de pobreza, las que más sufren son las mujeres indígenas en zonas rurales. Son muy altos los porcentajes debido pues, a los a las distintas discriminaciones que genera esto, y igualmente juntando todas las anteriores gráficas, uniendo los porcentajes en menor cantidad de pobreza, se sabe que los hombres no indígenas en zonas urbanas son aquellos con menor porcentaje de pobreza. La pobreza ante el COVID-19. Sabemos muy bien que esta es una nueva enfermedad, un nuevo virus que se dio en 2019, y pues que ha estado afectando a bastantes personas, lo que generó que, pues en primera, que nosotros no nos encontremos en la escuela, y pues las otras es que tengamos que hacer cuarentena, que claro, ya no son 40 días, ya llevamos bastante tiempo en casa. Este virus afectó de distintas formas, tanto en el grado de salud, tanto como en el grado económico. Bien sabemos que pues la gente no puede vivir estando solamente en su casa porque necesitan tener un ingreso. Pero debido al virus que se generó, muchas cosas cerraron, entre escuelas, restaurantes, cosas que generaban la cantidad de dinero, y pues esto fue suscitando a que la gente se fuera quedando sin dinero. A muchas personas las corrieron de sus trabajos por el simple hecho de
de que tuvieron que cerrar y la empresa no tenía como la cantidad de dinero suficiente para pagar el tiempo que tendremos que estar encerrados. A pesar de todo el esfuerzo por terminar con la pobreza, puede que este año todo recayó, ya que la mayoría de gente que acaba de salir de la pobreza podría volver a caer debido pues a este virus. La gente que apenas estaba saliendo de la pobreza, pues puede volver a regresar. Se calcula que aproximadamente 88 millones entre 88 millones y 115 millones de personas sean arrastradas a la pobreza extrema. Esto quiere decir que si hubo una baja de porcentaje entre el 2008 y 2018, significa que puede dispararse hacia arriba, porque como dije, pues la pobreza se fue aumentando debido a la pandemia. Y según las últimas investigaciones sugieren que probablemente los efectos de la actual crisis se harán sentir en los países hasta el 2030. Quiere decir esto que no porque el siguiente año el virus sea controlado significa que la pobreza va a disminuir de nuevo, sino que esto lleva un proceso muy largo y puede que las consecuencias sigan estando hasta 2030, porque fue muy fácil, fue muy fácil el que la pobreza pues aumentara, pero va a ser va a ser muy difícil que esta baje de su porcentaje tan alto que se encuentra ahora. Tomando en cuenta los estudios recientes, se puede decir que los nuevos pobres vivirán en zonas urbanas superpobladas y trabajarán en sectores afectados por el confinamiento. Esto quiere decir que a los que se les llama nuevos pobres son aquellas personas que ya no tuvieron el dinero o no tuvieron como el trabajo, los corrieron de su trabajo, es decir, que pues fueron cayendo y pues ya no tienen el dinero suficiente para subsistir de una manera pues bien, ¿no? Entonces pues vivirán en zonas urbanas, que es como la ciudad aquí, y pues son lugares muy afectados por el confinamiento porque sabemos muy bien que aquí hay muchos contagiados, además de que eso está generando que muchos más lugares cierren. Bueno, por conclusión podemos decir que pues la pobreza afecta a distintos sectores de la población, pero algunos más que otros, como lo vemos en las gráficas y según lo que explicó mi compañera. Las personas que viven en zonas urbanas son menos propensas a tener el porcentaje de pobreza, pero no están exentos. Y también podemos decir que debido a la pandemia que se generó, muchas personas están cayendo en pobreza por el mal, ¿cómo decirlo? Por el no saber manejar también los virus. Bien sabemos que pues el mundo ni el país estaba preparado bien, y claro, se está reflejando que pues en un principio dijeron que iba a durar un mes y pues llevamos casi medio año en cuarentena.